Principios de la educación: universalidad, atención prioritaria, aprendizaje permanente, educación de valores, equidad e inclusión, calidad y calidez, obligatoriedad, gratuidad, acceso y permanencia, escuelas saludables y seguras. Fines de la educación: el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. La persona como centro de la educación. Fortalecimiento y potenciación de la educación para el cuidado y preservación de la diversidad cultural. Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Fomento del conocimiento, respeto y valorización del patrimonio natural y cultural tangible e intangible del país. El desarrollo de la educación intercultural bilingüe. Derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental y garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. Obligaciones del Estado respecto al derecho de la educación. El Estado debe garantizar el derecho a la educación para todos y su acceso universal a lo largo de la vida. Las obligaciones del Estado son: garantizar que las instituciones educativas ejerzan los derechos, asegurar la calidad de la educación, garantizar la aplicación de un currículo en instituciones públicas, asegurar una educación para los pueblos y nacionalidades en su propia lengua, elaborar adaptaciones curriculares para garantizar la inclusión, garantizar modalidades formales y no formales, garantizar que los planes y programas de educación inicial se fomenten para el desarrollo de capacidades y competencias. Derechos y obligaciones de los estudiantes. Los estudiantes tienen que ser los actores fundamentales en el proceso educativo para recibir una formación integral y ser tratados con justicia y sin ninguna discriminación. Los estudiantes deben ser protegidos ante cualquier tipo de violencia en las instituciones educativas. Deben recibir becas, ya sea por méritos o circunstancias económicas. Deben disponer de facilidades para participar en actividades deportivas, sociales y académicas. Deben contar con propuestas para una educación inclusiva. Deben aprender en su idioma ancestral u oficial. Los estudiantes tienen las obligaciones de asistir a clases y cumplir con sus tareas, participar en la evaluación, demostrar la excelencia educativa, cuidar a la institución, tratar con dignidad y respeto a toda la comunidad educativa, participar en los procesos del gobierno escolar, cumplir los códigos de convivencia y resolver pacíficamente los conflictos, y respetar la Constitución y sus leyes. Obligaciones de los y las docentes. Los docentes deben dar una educación pertinente, de calidad y calidez. Deben difundir y respetar los derechos de los y las estudiantes. Deben atender a sus estudiantes de acuerdo a su diversidad cultural y lingüística. Deben dar apoyo y seguimiento pedagógico a los estudiantes. Deben elaborar y ejecutar una malla curricular específica para estudiantes con discapacidad. Deben cuidar su privacidad e intimidad al igual que la de sus estudiantes. Deben respetar y proteger la integridad de los y las estudiantes. Derechos y obligaciones de las madres, padres y/o representantes legales. Pueden escoger el tipo de institución para sus representados. Deben recibir informes periódicos sobre el proceso académico de sus representados. Deben vigilar el proceso de los derechos que están siendo otorgados a sus hijos e hijas. Deben vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas. Deben garantizar que sus representados asistan a centros educativos. Deben apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus hijos e hijas. Deben participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo de sus representados. Deben apoyar y motivar a sus hijos cuando exista una dificultad en el proceso de aprendizaje. Derechos y obligaciones de la comunidad educativa. Deben promover la integridad de todos los actores para el bienestar común y deben corresponder a sus actores de manera individual y colectiva. Derechos y obligaciones de la comunidad. Gozar de los derechos de recibir una educación a lo largo de su vida y participar activamente en las realidades institucionales de los centros educativos. Sus obligaciones son: proporcionar la convivencia armónica y resolver conflictos en la comunidad educativa, mantener un ambiente propicio alrededor de los planteles escolares y respetar y proteger la integridad de los estudiantes. Sistema Nacional de Educación. Autoridad Educativa Nacional hace mayor énfasis a los indicadores de calidad o estándares, que son los logros esperados correspondientes a los estudiantes. Deben implementar y formular políticas educativas en todos los niveles y modalidades de la educación. Además, deben garantizar la promoción de recursos para el desarrollo de cada uno de los niños. Incluso, deben implementar centros de educación pública para niños y niñas de 0 a 5 años y establecer el sistema de educación intercultural bilingüe. Niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional. La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional Educativo y garantiza y asegura el cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa. De este se despliegan nivel central intercultural, niveles desconcentrados, nivel zonal intercultural y bilingüe, circuito educativo integral, circuito educativo intercultural y/o bilingüe.
Las competencias de este circuito son vigilar el cumplimiento de políticas y estándares educativos, diseñar e implementar planes y programas de desarrollo educativo, elaborar y dar seguimiento a un plan de inversión del circuito. Las funciones del administrador de este circuito son realizar las adquisiciones y contrataciones de acuerdo a lo establecido en el plan de inversión y representar a su circuito de manera legal y judicial. El gobierno escolar. Este es un espacio de participación educativa que está integrado por estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Sus funciones son elaborar un plan educativo institucional, participar y formular planes y programas de prevención y contingencia de riesgos, participar en la evaluación de los docentes y promover proyectos educativos. El gobierno escolar en relación con los gobiernos autónomos municipales debe brindar seguridad en los establecimientos educativos frente a riesgos naturales, controlar el uso de espacios públicos que vaya en contra de los estudiantes, controlar el transporte escolar y construir y mantener espacios públicos para la utilización escolar. La estructura del Sistema Nacional de Educación. La educación tiene dos tipos: la escolarizada, que responde a estándares y currículos específicos, y la no escolarizada, que no tiene relación con los currículos determinados. La educación escolarizada tiene tres niveles: la educación inicial, que tiene como subniveles Inicial 1 e Inicial 2 para niños de 3 a 4 años, la educación general básica, que se divide en preparatoria, elemental, media y superior, para personas de 5 a 14 años, y la educación del bachillerato, que se divide en 3 años para personas de 15 a 17 años. Las modalidades del Sistema Nacional de Educación. Existen tres: la presencial, que es la asistencia al establecimiento educativo durante todo el año; la semipresencial, la cual requiere una asistencia regular y también trabajo independiente; y la modalidad a distancia, que es un proceso autónomo que requiere acompañamiento de un tutor o instrumentos pedagógicos de apoyo. Las instituciones educativas pueden ser públicas, privadas o fiscomisionales. El sistema de la educación intercultural bilingüe es parte sustancial del Sistema Nacional de Educación y hace referencia a un conjunto de políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa relacionados a procesos de aprendizaje e idiomas ancestrales y oficiales. Sus fundamentos son respeto y cuidado a la Pachamama, reconocimiento de la familia y la interculturalidad. Sus fines son fortalecimiento de la plurinacionalidad y recuperar los valores ancestrales, y su objetivo es desarrollar, fortalecer y potenciar la educación intercultural bilingüe, con calidad desde el nivel inicial hasta el bachillerato e inclusive educación superior. Obligaciones del Estado y la Autoridad Educativa Nacional con respecto a la educación intercultural bilingüe. Sus obligaciones son garantizar una distribución equitativa en el presupuesto del Estado, creación de instituciones educativas bilingües y contar con una estructura del sistema de educación intercultural bilingüe. También se deben crear centros educativos comunitarios interculturales bilingües, que sean responsables del desarrollo de los saberes comunitarios y de la participación activa de la comunidad en el proceso de la educación intercultural bilingüe. El currículo con respecto a este debe estar conformado por el currículo nacional y también por el currículo de educación intercultural bilingüe, el cual se debe encargar de fomentar el desarrollo a partir de las identidades culturales, aplicando lenguas, valores y principios ancestrales. Para desarrollar este currículo se debe conformar un equipo previo que sea bilingüe y prelingüe. Regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. El régimen disciplinario de los y las estudiantes. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos es la encargada de aplicar sanciones educativas. Se consideran faltas de los y las estudiantes la deshonestidad académica, alterar los códigos de convivencia, cometer actos de violencia, deteriorar o destruir las instalaciones educativas, no cumplir con la ley y obstaculizar actividades académicas y culturales. Estas faltas se dividen en leves, graves o muy graves, y las acciones disciplinarias frente a estas son amonestación por parte de la autoridad, suspensión de su asistencia a clases y separación de la institución. Disposiciones generales. La educación es un derecho humano y servicio público fundamental y nadie puede paralizarla. El Sistema Nacional Educativo garantiza la participación de la ciudadanía en todas las acciones de la gestión educativa. Se debe brindar de manera prioritaria en las instituciones educativas los servicios básicos. Para los niños, niñas y adolescentes que reciben educación pública y fiscomisional, se deben producir y distribuir textos, cuadernos, uniformes y alimentación escolar de manera gratuita. La formación estética y artística es obligatoria en todos los niveles y modalidades. Para los ecuatorianos residentes en el exterior, se realizarán convenios con instituciones educativas para promover la educación a distancia.
Se incorporará obligatoriamente la educación integral en sexualidad desde el inicial hasta el bachillerato en todos los establecimientos educativos. La Institución Nacional de Evaluación Educativa se encargará a través de diversas funciones de promover la calidad educativa. Se debe reorganizar la oferta educativa en jardines, escuelas, de la siguiente manera. Los jardines que ofrecen primero de básica deben convertirse en centros de educación inicial y las escuelas deben incorporar el primer año de educación básica. Los centros infantiles privados de cuidado diario que sean debidamente acreditados y estén en funcionamiento continuarán con sus actividades normalmente. Las instituciones educativas que sean administradas por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional pasarán a funcionar bajo la Autoridad Nacional de Educación. Se realizará una evaluación integral en instituciones unidocentes y pluridocentes para garantizar el derecho a una educación de calidad con equidad y justicia. La educación intercultural bilingüe debe ser preferencial en comunidades, pueblos y diversas nacionalidades para mejorar la calidad educativa. Todas las instituciones educativas particulares y fiscomisionales deben haber renovado u obtenido sus autorizaciones de funcionamiento para seguir ofertando su servicio.